Padre, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, Padre bendito. Te damos las gracias, Señor, porque hoy podemos reunirnos a escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestros corazones, que quites todo tropiezo, que podamos tener la mente abierta, Señor, y nuestro corazón para grabar estas palabras que tú tienes hoy para nosotros. Te pido por mis hermanos, por aquellos que no pudieron venir hoy, para que tú también seas hablándoles a su corazón por medio de tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que puedan estar atentos al mensaje de hoy. En el nombre de Jesús, amén. He titulado el mensaje de hoy, Permanecer es la clave de la victoria y de la verdadera libertad. Lo repito, permanecer es la clave de la victoria y de la verdadera libertad. Y allí en sus boletines generalmente está la estructura del mensaje, pero también a veces recomendamos nosotros cuando predicamos que esté atento usted con su bolígrafo para que pueda usted tomar sus notas. Así que hoy decidí no colocar la estructura del mensaje para que usted pueda tomar notas, así que aliste su pluma y pueda usted tomar notas de los versículos y de lo que Dios le hable a su corazón. Vamos a ir nuevamente a la lectura que hizo el pastor Raúl y voy a leer rápidamente el pasaje en el cual nos vamos a basar hoy. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 al 38. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 38. Y quiero decirle también que este mensaje usted ya lo ha escuchado muchísimas veces. Este pasaje con seguridad ha servido para sus devocionales, para estudio de la palabra, y lo que usted va a escuchar hoy no es nada nuevo. Pero el Señor ha colocado en el corazón que podamos repasarlo y repetirlo. Eso fue una instrucción que le dio al pueblo judío. Que sus hijos estuvieran en todo momento, ¿qué? Repitiendo, repasando la palabra de Dios de día, de noche, en todo momento. Así que puede ser que usted ya haya escuchado el mensaje, pero hoy quédese con lo que Dios le va a hablar específicamente a su corazón. Dice la palabra del Señor así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Así que la palabra clave que es permanecer. Permanecer se trata de estar en un sitio o en una situación como sin desmayar. No importa el clima, no importa la presión, se trata de permanecer allí. Permanecer es común en el lenguaje de la guerra. Yo no sé si a ustedes les gusta el cine o esas películas de combate, pero por allí siempre hay una escena de acción donde dice: permanezca allí en el frente, no ceda por nada, permanezca, las balas van cruzando. Pero ¿qué dice? Permanezca. Que se trata de arriesgar la vida por esa posición, porque si la posición se pierde, ¿qué pasa? Retrocede todo lo que se ha ganado. Entonces permanecer es supremamente importante. Pero eso de permanecer no siempre es fácil. Como les digo, si ustedes han visto películas, con el ánimo de permanecer en una posición de combate, pues hay algunos soldados que mueren. De allí es que salen los héroes, por permanecer, por defender. Así que a veces permanecer no es fácil. Y cuando el Señor nos pide que permanezcamos en Él, pues a veces nos parece que no es muy fácil. Así que vamos a ver algo de eso. Permanecer en la palabra de Dios nos lleva a dos cosas fundamentales. Quiero hablarles de la primera. Vamos a leer nuevamente el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
Llamo la atención en el hecho de que a quién se está dirigiendo Jesús. Dice que Jesús se estaba dirigiendo a judíos como creyentes. O sea, ellos habían creído. Jesús estaba predicando del reino de Dios y estos judíos dice que habían creído. Pero Jesús, conociendo sus corazones, no dice que se trata solamente de creer, sino que inmediatamente dice que hay que seguirlo verdaderamente. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. No se trata solo de creer, se trata de ¿qué? De ser un verdadero discípulo. Claro, a veces nosotros decimos, bueno, vamos a salir a la campaña evangelística, compartimos el evangelio y hacemos en cierta manera una estadística y decimos, bueno, recibieron tantas personas a Cristo y damos gloria a Dios por eso. Pero en la medida de lo posible, ¿qué debemos hacer nosotros? Discípulos, porque ese fue el mandato que dio el Señor. La gente no debe creer solamente. La gente hay veces no entiende. Yo por lo menos le hablo de mi testimonio personal. Yo necesité escuchar más de 15 veces el Evangelio. Y yo soy una persona bastante racional. O sea, primero lo entendí y después lo creí, pero después necesité hacerme discípulo de Jesucristo. Y eso toma un proceso de tiempo. Así que no se trata solo de creer. En la medida de lo posible, no abandonemos a las personas. Bueno, si compartimos a través de un folleto, todo eso está bien porque el Espíritu Santo hace su obra. Pero en la medida de lo posible de cada uno de nosotros, no abandonemos a las personas, sino que llevémoslas a través del ¿qué? Del discipulado, para que puedan crecer. Quiero que veamos un ejemplo muy interesante. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 13. Allí, el autor de los Hechos, Lucas, narra algo bien interesante de algo que sucedió con un mago. Hechos 8:13. Allí se menciona que Felipe está predicando el Evangelio y que mucha gente ha recibido a Cristo, pero de entre todas esas personas se habla de un mago que era grande en ese tiempo, allí en esa área, y que hacía magia en cierta manera y tenía convencidas a las personas de que eso era el poder de Dios. Entonces, allí dice en el versículo 13, también creyó Simón mismo. Ese mago que estaba engañando a la gente dice que por la predicación de Felipe creyó. Interesante, ¿no? Dice que estaba después siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. Así que lo que él hacía como magia quedó reducido casi que a la nada cuando vio las señales y el poder de Dios a través de cómo Dios utilizó a Felipe. Pero más adelante miren lo que sucedió con él, en Hechos 18 al 24. Voy a leerlo rápidamente. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba al Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se tiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios que quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y yo me puse a pensar, ¿y por qué Simón hizo esto? Si él ya había recibido a Cristo. Bueno, porque era un creyente completamente ¿cómo? Inmaduro. No había tenido discipulado, así que no había entendido. Y los nuevos creyentes tienen esa característica, están luchando ¿con qué? Con su carnalidad. O sea, a pesar de que tienen Cristo a su corazón, pues tienen un punto de vista ¿cómo? Carnal. Todavía le afectan todas las cosas. Pastor, yo llegué a la iglesia y ese hermano me miró y no me saludó. ¿Qué clase de iglesia es que está manejando usted? ¿Y usted dónde estaba? No, yo estaba sentado. ¿Por qué no lo saludó usted? No, que él venga aquí a saludarme. O sea, es inmadurez. Miren lo que sucede con el mago, ¿no? O sea, dice que él estaba atónito por las señales y después cuando ve la imposición de las manos, ¿qué saca de su bolsillo? Dinero. Dinero. Pero bueno, allí no hay más narración,
pero lo que sí podemos vislumbrar que lo que necesitaba este mago, ¿qué era? Discipulado. Y él da muestras como de estar queriendo buscar al Señor. Dice, bueno, rogad pues al Señor que todas estas cosas que tú estás diciendo no vengan sobre mí. Él sabe que la respuesta está en el Señor. Así que necesitamos ser verdaderos discípulos de Jesús. Él necesitaba crecer en la palabra de Dios. Y permanecer en Cristo, como les decía, no es fácil. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 38. Marcos 8:38. A ver si es ese. No, 8, perdón. Eso, 8:34, perdón. Marcos 8:34. Así que allí está Jesús hablando y dice esto el pasaje. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿A quién llamó? A la gente y a sus discípulos. Así que vamos a ver estas tres cosas. No es fácil negarnos a nosotros mismos, porque nuestra naturaleza, ¿cuál es? Siempre sobresalir, siempre querer llamar la atención, siempre querer tener la razón. ¿Tú por qué no me entiendes? ¿Tú por qué no haces lo que yo te digo? ¿No te he dicho que de esta manera es mejor? Siempre yo tengo la razón. Pero lo primero que está haciendo el Señor Jesús es que algo completamente revolucionario, que en cierta manera como que no me cae bien, porque se trata de negar nuestra personalidad, negarnos a nosotros mismos. Es quitar toda identidad de nosotros mismos y pasar a un plano completamente diferente, porque se trata ya que yo no gobierne mi vida, sino que la gobierne ¿quién? Jesucristo. Entonces, como yo he estado acostumbrado a hacer lo que quiero, pues como que no es fácil, ¿cierto? Darle el control a Jesucristo. No lo quiero, yo quiero acomodar a Jesucristo a mi carácter y no acomodar mi carácter al verdadero carácter de Jesucristo. Así que esto se trata de discipulado. Necesitamos nosotros adentrarnos en la palabra de Dios para permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón y que podamos ser yendo conformados a la imagen de Jesucristo. Hay que borrar los intereses personales, pero siempre queremos tener nuestros intereses personales por encima de todo y de todos. Conclusión, necesitamos borrar nuestra naturaleza egocéntrica, porque somos egocéntricos aún en todas las áreas de nuestra vida o aún en algunas áreas específicas, pero debemos abandonar el egocentrismo en todas las áreas de nuestra vida para darle control al Espíritu Santo, para que nuestro carácter sea conformado al de Cristo. Lo otro que dice el Señor Jesús, que cada uno tome su propia cruz. Y muchas veces he escuchado y la gente piensa que la cruz que le tocó a cada uno es algún tipo de problema, o alguna enfermedad, o algún conflicto con alguna persona. No, es que la cruz que me tocó cargar a mí fue con ese hijo que es más problemático, peleón, o es alcohólico, es drogadicto. Esa fue la cruz que me tocó cargar. O no, el Señor me dio esta enfermedad a mí, y esa es la cruz bueno, yo tengo paciencia porque esa fue la cruz que me dio el Señor para mí. Pero el Señor Jesús no se está refiriendo a eso. El Señor Jesús está hablando de la cruz por la que vamos a sufrir nosotros a causa del Evangelio. Y el contexto de esta conversación que está teniendo el Señor Jesús es que para el tiempo de los romanos, lo que hacían los romanos, aunque no es invención la crucifixión de ellos, los romanos le dieron la aplicación que para hacer una buena disciplina con la rebelión, con la sedición, con cualquiera que hablaba mal del imperio, ¿qué hacían? Lo crucificaban, y esas cruces estaban alrededor de las calles principales. ¿Y qué hacían? Esa gente que crucificaba la dejaban morir. Así que ellos estaban allí sufriendo,
y se ahogaban por sus propios líquidos. Así que, ¿para qué ponían la gente allí crucificada? Para que tuvieran temor del imperio, del César. Así que el Señor Jesús les está diciendo, ejemplo, ese puede ser el sufrimiento que ustedes van a tener por causa de mí. Piénsenlo bien, porque se trata de convicción. Y ayer hablábamos un poco de eso en la reunión de parejas. No se trata de seguir instrucciones, se trata de tener convicciones. Yo soy un verdadero discípulo de Jesucristo. Estoy dispuesto a atender ese llamado que está haciendo el Señor Jesús. Estoy dispuesto a tomar la cruz del Evangelio cuando el Señor me da el mandato, id y haced discípulos a todas las naciones. Yo necesito tomar esa cruz porque sé que voy a sufrir. Y yo les he contado en varias ocasiones mi testimonio. Cuando mi papá se enteró que yo había recibido a Cristo, en su ignorancia, porque no conocía eso, dejó de hablarme 6 meses y prohibió la entrada de mi esposa y de mis hijas a su casa. Durante 6 meses perdimos comunicación. Y terrible, bueno, yo les puedo confesar que reaccioné mal ante eso, por la inmadurez también. Pero esa es la cruz que nos toca cargar, porque imagínense, yo siempre estaba acostumbrado a ir todos los días a mi casa paterna y materna, y que mi papá me llame específicamente, y no les puedo decir las palabras con que me lo dijo porque me censuran, y esto está sale al aire por YouTube, entonces no lo podemos decir, pero fue bastante fuerte. Él me dijo, hubiera preferido que a que te hubieras vuelto evangélico. Pero eso fue un sufrimiento para mí, fue una carga para mí. Así que después ya se arreglaron las cosas. Pero vamos a padecer por causa del Evangelio. Te van a decir, te volviste loco, tú ya tenías una religión, ¿qué pasó con lo que te enseñé? Tú no, como quien dice, me has sorprendido. Bueno, una cantidad de cosas. Pero es mejor pasar por eso y estar preparado para después ayudar a otros que están en necesidad, igual que en algún momento lo estuvimos nosotros. Lo otro que habla el Señor Jesús es de seguirle. Si alguno quiere venir en pos de mí, sígueme. Seguir a Cristo se trata de permanecer en Él, de estar lleno del Espíritu Santo. No conforme a nuestro carácter, es para que nuestro carácter sea conformado al de Él. Los voy a invitar a que vayamos al libro de Filipenses y busquemos un pasaje muy conocido que está en Filipenses 2 y vamos a leer de los versículos 5 al 8. Filipenses 2 del 5 al 8. Dice la palabra del Señor así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que podemos concluir que nosotros debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? Se despojó completamente de todo lo que Él tenía, con tal de servir a la humanidad. Claro, yo no voy a poder hacer lo mismo, porque soy un pecador, pero gracias a Dios ahora soy un pecador redimido. Pero sí puedo tomar el ejemplo de despojarme de todo, con tal de servir a los demás por causa del Evangelio. A veces colocamos delante de nosotros mismos, portadores del Evangelio, colocamos barreras. Es que mi papá, el que me dejó de hablar 6 meses, yo tuve esa barrera por muchos años, y el Señor me hizo entender a través de la palabra que el problema no era de mi papá, el problema era yo mismo, que todavía tenía un resentimiento en mi corazón hacia él, y que yo decía, él no va a recibir a Cristo. Pero el Señor me dio la gracia hace un par de años de compartirle a él el Evangelio y que él pudiera recibir a Cristo. Así que a veces nosotros mismos somos los que colocamos las barreras, los muros. Y es para todos los lados. Vamos a ir a hacer un trabajo del ministerio. Pastor, ¿usted me pudiera poner a trabajar con Raúl? Yo con este hermano no quiero. Ese hermano hace 2 años me hizo un desaire y yo prefiero allá él, aquí yo.
nosotros mismos nos colocamos barreras, pero en el Evangelio debe haber libertad. Ahorita debemos hablar eso. Así que nuestro corazón no está para eso. Ya lo que fue, fue. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Aunque yo sé que en esta iglesia no pasa nada de eso, ¿no, pastor? Nada, no pasa nada de eso. Pero, ¿tenemos esas cosas o no las tenemos? Pero debemos desechar todo eso por causa del amor con que fuimos, dice la palabra, que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. No se trata de mi amor, se trata del amor de Dios para darle a los demás. Así que bueno, hay que ser libres, pero ser libres realmente. A veces decimos, bueno, compartimos el Evangelio y el Señor te va a dar libertad. Pero vemos a hermanos en Cristo atados. Son portadores del Evangelio, han recibido a Cristo, tienen a Cristo en su corazón, han aceptado que son pecadores, han entendido que necesitan recibir a Cristo como su Señor y Salvador, pero no son libres. No son libres realmente, como quien dice, esa libertad solamente la tienen acá, pero no tienen libertad para actuar en sus vidas, porque están atados ¿a qué? En sus corazones a muchos prejuicios, a muchos preceptos, a religiosidad, a muchísimas cosas. Pero el Señor nos llama a que seamos libres en todo aspecto. El Señor nunca ha dicho que nos va a librar de los problemas, pero sí nos ha dicho que nosotros tenemos libertad en Él para tratar con esos problemas. Esa es una gran diferencia. Problemas vamos a tener, y es más, el Señor nos ha advertido que por medio de la prueba es que Él pule nuestros corazones. Si yo estoy deficiente en un área, el Señor va a empezar a trabajar aquí con el cincel. Y ahí me duele. Por ahí no, Señor. Pero por ahí es que va a trabajar conmigo, porque sabe que yo estoy deficiente en esas áreas. Así que miren lo que vamos a volver a Juan 8:31. Vamos al versículo 33. Miren lo que contestan estos judíos que han creído en Él. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Wow. Nosotros necesitamos ser libres de la religiosidad. ¿Qué es lo primero que ellos le traen como argumento? Nosotros somos del linaje de Abraham. O sea, como quien dice, nosotros somos los meros meros de Abraham, del Padre. Pero nosotros a veces tenemos eso en nuestro corazón. No, es que yo soy de tal denominación. No, yo soy de tal iglesia. No, es que mis creencias. No, nosotros necesitamos ser libres de toda religiosidad, aún en esta iglesia. Si nosotros somos religiosos, necesitamos ver espiritualmente eso y romper esos lazos, esas cadenas, porque necesitamos ser libres de toda religiosidad. ¿La religiosidad a dónde nos lleva? A tener apariencias, a hacer las cosas por compromiso o ser ritualistas. Entonces, ¿qué nos lleva? A tener una vida de dificultades de lunes a sábado, pero como soy religioso, ¿qué hago? Voy el domingo al culto. O sea, no cae como bien eso, ¿no? Pero yo tengo que decirlo, porque a veces así somos. No se trata de venir el culto, yo siempre lo digo de esta manera. Todo lo de lunes a viernes nosotros necesitamos desayunar, almorzar y cenar. Bueno, la mayoría. Hay gente que solo come 2 veces al día, o hay gente como yo que come 4 o 5 veces al día. Pero de lunes a sábado yo estoy la mayoría del tiempo en mi día a día, y el domingo, como quien dice, me doy un lujo de ir a comer algo especial. Digamos que eso es el culto. Pero ¿dónde es que debo yo alimentarme bien? En el día a día. De lunes a sábado es que yo debo estar en comunión con la palabra de Dios. No dejar que la vida me dé cachetadas, me golpee, rencores en mi corazón, problemas en el trabajo. Yo soy el conflictivo, yo soy el que ando juzgando a la gente. Si Dios te viera haciendo eso, Dios te quemaría ya. Ese es el evangelio que yo comparto, porque ando es juzgando. Pero el Señor nos enseñó que Él no vino a juzgar a las personas. Él no vino por los justos, ¿vino por quién? Por los pecadores. Los pecadores son los que tienen necesidad. Pero yo, en mi actitud egocéntrica, yo lo que hago es juzgar al pecador y quiero apartarme de él y juzgarlo.
No, ese lo que siempre me invita es a tomar cerveza. Y yo les confieso que yo sufrí con eso, porque yo trabajo en el gremio de la construcción, donde todos los sábados, ¿qué se sale a hacer? A tomarse unas pintas frías. Ingeniero, usted nunca nos acompaña, usted es aburrido, no sé qué. Pero yo entre semana, ¿qué hago? Comparto con ellos, hablo con ellos, conozco, les pregunto por su familia. A la hora de las pintas, yo me hago ahí, como dice el pastor, el chivo loco. No, ahí después nos vemos, no sé qué. Pero lejos de mí está decir eso, no, pecadores, o cosas de esas, porque yo no estoy para juzgarlos, porque el pecado evidente de ellos puede ser el alcohol, pero ellos no conocen mis pecados que están en lo oculto. Así que el Señor ha tratado conmigo en mi espíritu para decir, bueno, tú no eres diferente de ellos, pero la diferencia es que tú eres portador del Evangelio y eso es lo que necesitan ellos. Así que nosotros necesitamos ser, ¿qué? Verdaderamente libres. Mi amado hermano o mi amado amigo o amiga, si usted no es verdaderamente libre, ¿qué quiere decir? Que todavía está amarrado por lo menos de un dedo. Ahora imagínese que usted está en una prisión y le dicen, usted es completamente libre, pero todavía está usted atado del dedo. ¿Qué pasa? Ahí sigue atado. Así a usted le parezca pequeña la atadura, usted sigue ahí atado. Usted necesita ser verdadera libremente de absolutamente todo, por más pequeño. Ese rencor, esa pelea de hace 35 años con ese primo que nos caía mal, sáquelo de su corazón. Sáquelo de su corazón. Ese ya todos con 50 años y yo peleé con él en la adolescencia, ya con 50 años y todavía guardo rencor por lo que me dijo un adolescente inmaduro. Y yo también adolescente inmaduro. Todo eso toca dejarlo. Hay cosas que nos parecen más graves, pero librémonos de todas esas ataduras, porque el Señor nos ha llamado a libertad. Oseas 6:6. Oseas es un libro que está ahí después de Daniel, en el Antiguo Testamento. Oseas 6:6. Dice la palabra del Señor así: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que ¿qué? Que holocaustos. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Una actitud del corazón, de misericordia, de servicio. Él no quiere religiosidad, no quiere holocaustos. O sea, ¿qué es lo que estás haciendo tú en tu vida como un holocausto? Algo que estás haciendo de manera obligatoria en tu corazón. A veces confundimos los holocaustos que dio el Señor allá en el Antiguo Testamento, que tienen algo de espiritual y debemos estudiarlo y entenderlo, pero ahora nosotros en este presente queremos tener una vida religiosa llena de holocaustos. Voy a regalar $50 a la causa de la iglesia para que hagan algo con eso, y ya con eso estoy bien. Pero por la noche estoy peleando e insultando a mi esposa. ¿El Señor qué quiere? Misericordia. El Señor no necesita de los holocaustos de nosotros. El Señor lo que quiere es misericordia. Y lo que dice el profeta que le ha hablado Dios, ¿qué es lo que quiere? Conocimiento ¿de quién? De Dios. Si permaneciereis en mis palabras. ¿Cómo viene el conocimiento de Dios? Solo en la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que necesitamos estar ¿qué? Sumergidos, no solo leer, sumergidos es una cosa diferente en la palabra de Dios, casi que todos los días leyendo la palabra de Dios. Lo otro, por lo que debemos ser verdaderamente libres, vamos a volver al Evangelio de Juan 8, es ser libres de la esclavitud del pecado. Allí el Señor Jesús dice en Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿esclavo de qué es? Del pecado. Entonces, debemos mirarnos en el espejo de la palabra de Dios. Así lo denomina la palabra de Dios. La Biblia es un espejo para mostrarnos en qué nosotros debemos mejorar, en qué debemos conformar el carácter de Jesús. Aún siendo creyentes,
podemos estar atrapados en la esclavitud de algún pecado. No vamos a hablar de los inconversos, por supuesto que ellos están atrapados en la esclavitud del pecado. Pero el Señor Jesús está diciendo, si usted quiere ser verdaderamente libre, usted debe entender, debe conocer si usted está atado a la esclavitud de algún pecado en su vida. Y todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso es un versículo bien sencillo, pero muy profundo, porque muchas veces fallamos por eso. Sabemos que hay que hacer lo bueno, pero no lo hacemos. Y dice la palabra que eso le es pecado. Así que el apóstol Pablo, vayamos allí un momento a Gálatas 5.1, lo dice de esta manera. Gálatas 5.1. Dice la palabra del Señor así, el apóstol Pablo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de ¿qué? De esclavitud. Si usted quiere ser libre, ¿qué necesita tener? Firmeza. Y para usted tener firmeza, es como en el argot, tengo un amigo que es como entrenador físico, ¿no? Y el argot allí es, usted, debe darle firmeza a los bíceps, a los tríceps, a los músculos. Se habla de eso, hay que darles firmeza. ¿Y cómo hago para darle firmeza a los músculos de las piernas? Bueno, no hay otra, hay que hacer ejercicio. ¿Cómo hago para darle firmeza a mi vida espiritual? El único ejercicio que usted debe hacer es todos los días abrir la palabra de Dios y ejercitar los dedos. Empezar a pasar las hojas, a leer, a meditar la palabra de Dios. Porque usted necesita dar firmeza a su vida espiritual. Si usted no tiene firmeza en su vida espiritual, puede caer otra vez, ¿qué? Lo que está diciendo Pablo. No tiene firmeza, va a ser otra vez atado a la esclavitud de la cual fuisteis libres. Y no es necesario ir lejos. Yo creo que todos conocemos hermanos en Cristo que han caído de la gracia de Dios, no que se pierda la salvación, pero han caído de la gracia de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. Y todo eso tiene que ver con la falta de firmeza en nuestra vida espiritual, porque es una guerra espiritual. Pablo lo describe en Romanos 6, es una lucha, ¿no?, de nosotros, porque queriendo hacerlo, no lo hago. Lo que quiero hacer es lo que no hago, y lo que no debo hacer, eso es lo que hago. Estoy en contravía de las cosas. Pero gracias, porque por la ley del Espíritu le he dado victoria a la ley de la muerte y del pecado. Así que si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, esté completamente seguro que usted tiene la herramienta de victoria, usted ya la tiene, pero usted necesita ejercitarse en la palabra de Dios para poder experimentar la libertad a la que fuisteis llamados. Necesitamos experimentar esa libertad. Hay un versículo que me llamó la atención en Eclesiastés 7:10. Eclesiastés 7:10 dice así: nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Y escuchamos muchas personas que dicen, todo tiempo pasado fue mejor. Pero ¿qué dice la palabra aquí? Nunca preguntes de eso. ¿Por qué los tiempos pasados fueron mejores? No. El Señor nos está pidiendo que nosotros vivamos nuestro presente y no tengamos expectativa del futuro. Si usted una cosa es ser ordenado, tener una proyección para sus cosas, pero otra cosa es que usted dependa del futuro. Ejemplo, el proyecto de cada familia generalmente es tener una casa. Y hacemos planes, ¿cierto?, para poder tener un hogar, y eso está excelente. Pero ¿qué sucede si no puedo comprar la casa? Si el plan del Señor es ese, varias cosas pueden suceder. Nuestra mala administración, buenas cosas. ¿Me voy a frustrar toda mi vida?
voy a frustrar la vida de mi esposa, la vida de mis hijos, aún la vida de mis nietos. No, el Señor me dice, bueno, lo que hay que corregir, lo deficiente hay que ¿qué? Que corregirlo. Y aunque tengo una expectativa o un proyecto de vida en cuanto a esas cosas, no debe ser lo primordial, porque solo el Señor sabe del futuro. Y hoy estamos todos acá, pero mañana de pronto o pasado mañana están diciendo, el hermano Freddy estuvo predicando el domingo de eso. Y hoy el hermano Freddy falleció en un accidente de tráfico. Suena como dramático, ¿no? Pero así es, así pueden suceder las cosas. La muerte nos puede sorprender a nosotros, pero no al Señor. Así que el Señor quiere que nosotros vivamos en libertad nuestro presente. No deje ese perdón. No, yo tengo que pensarlo más, yo tengo que evolucionar más en mi pensamiento para perdonar a esa persona, porque después no puede haber tiempo. La Biblia también nos enseña de la raíz de amargura en Hebreos. Dice que tengamos cuidado con las raíces de amargura, porque ¿qué es una raíz? La raíz es por donde se alimenta el árbol. Y si allí hay amargura, ¿cómo está nuestra vida? Llena de amargura. Entonces, a veces nos encontramos con personas así, ¿cierto? En el súper o aún hermanos que hablan con uno y tienen cara de ¿qué? De amargura. Uno los ve. Pero la palabra dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Y usted se da cuenta cuando habla con una persona. Hicimos un ejercicio la vez pasada con los adolescentes. Es como el teléfono roto, pero no es a través de decir las cosas, sino eran 4 dibujos. Dentro de esos 4 dibujos había una carita feliz. Después de que dimos la vuelta como por 15 adolescentes, de lo único que se acordaron todos fue ¿de qué? De la carita feliz. Lo único que se acordaron, porque eso es lo que debemos tener nosotros para los demás. Una sonrisa siempre refleja amor para las demás personas. Y qué mejor que esa sonrisa sea sincera, no una sonrisa fingida, sino una sonrisa sincera y la persona se va a sentir bien. Dele las gracias a una persona con una sonrisa y eso es lo más gratificante que puede usted tener. Así que la raíz de amargura va a estorbar ¿para qué? Para nuestro crecimiento espiritual. Permanecer entonces, ¿qué es? La clave. Vamos a ver varios versículos. Vamos a ir Juan 15, versículos 4 al 6. Dice la palabra del Señor así: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Así que el Señor Jesús, ¿qué nos está enseñando? Se trata de permanecer en Él. Apartados del Señor Jesús, nada podemos hacer. Si yo me aparto del Señor Jesús, empiezo a actuar yo solo. Y cuando yo actúo solo, no siempre tomo las mejores decisiones para mi vida. Así que debo permanecer al lado de Él, al lado de mi Maestro, que sabe qué es lo que conviene. Allí más adelante, en Juan 15:7. Si permanecieseis en mis palabras, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿De qué está hablando ahí el Señor Jesús? Básicamente de la oración. ¿Cómo debemos permanecer nosotros? En oración. Permaneced en mis palabras, que yo voy a escuchar. Necesitamos orar permanentemente. Como dice en la carta 2 Tesalonicenses, orad sin cesar, orar permanentemente. Se trata de permanecer. Vamos a ir a primera de Juan 2:24. Primera de Juan 2:24. Dice allí: lo que habéis oído desde el principio,
permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Así que, ¿en qué necesitamos permanecer? En la palabra de Dios. Y es la palabra que está desde el principio. La palabra de Dios que es eterna y va a permanecer por siempre. Dice la palabra que la palabra de Dios va a ser eterna y es la verdad. Así que debemos permanecer lo que se nos ha dicho desde el principio. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo voy a tener una comunión con Cristo y con Dios por medio del Espíritu Santo. Así que se trata de permanecer en la palabra. Y vamos a ir al Salmo 91:1. El grupo de alabanza, si quiere, puede ir pasando. Ya ahorita vamos a concluir. Salmo 91:1. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ese habita es un verbo que está en presente continuo, quiere decir que es algo permanente. Yo debo habitar permanentemente bajo el abrigo de Dios. ¿Y qué significa eso? Que yo voy a morar bajo la protección de Él. Bajo su sombra, Él me va a tener protegido si yo estoy allí, si yo permanezco al lado de Él. Así que, amados hermanos, les regalo esta palabra para hoy. Permanecer. Permanecer en la palabra, permanecer en Cristo, permanecer bajo la sombra del Omnipotente y permanecer en oración. Vamos a concluir. El Señor es fiel y permanece con nosotros. Hebreos 13:5 tiene la promesa del Señor: no te dejaré ni te desampararé. Así que yo me aferro a esa promesa y con esa promesa vivo cada día, cada prueba, cada gozo, cada felicidad, porque sé que el Señor está en control. No me va a dejar ni me va a desamparar. ¿Qué quiere decir? ¿El desamparado cómo está? Solo, sufriendo. Pero Él dice que no me va a dejar solo ni me va a desamparar, me va a proveer de todo. Así que concluyamos, hermanos, manteniéndonos fieles al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Padre bendito, Señor. Yo te pido, Señor, que este mensaje que tú nos has regalado hoy permanezca en nuestro corazón, Señor. Que podamos entender la necesidad básica, Señor, de permanecer en Cristo. Que aquellos que hemos podido recibir a Cristo en nuestro corazón, Señor, podamos mantenerlo allí, que podamos mantener una relación, Señor. Que podamos permanecer continuamente en oración, presentando nuestras peticiones al Dios Altísimo, seguros de que Él nos va a contestar, Señor. Danos la fuerza, Señor, cada día para permanecer en tu palabra, Señor. Que podamos leerla, abrirla, Señor, meditarla, estudiarla, Señor. Y que podamos tener la convicción firme, Señor, de que al estar bajo tus alas, Señor, tú nos guardas, tú nos libras de todo mal, Señor. Aún tú nos guardas de todo ataque del enemigo que quiere destruirnos, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te pido una bendición especial para mis hermanos, Señor. Guíalos en sus decisiones, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Por aquellas pruebas que están pasando, Señor, que puedan tener un corazón abierto a la guía del Espíritu Santo, Padre del cielo. En el nombre de Jesús, amén.